No entiendo. Aliviarla. Aliviar, ¿no? Se lo van, perdóneme, permítame la palabra, bancar bastante mejor. ¿Por qué? Porque tiene un qué. Una esperanza, un objetivo y un sentido. Entonces vimos la impersonalización, la vestimenta que afecta a la intimidad, las rutinas hospitalarias y las prácticas sin fundamento. ¿Qué más puede cambiar? Vamos a ver el no control del dolor. Al paciente que no se le puedan controlar los síntomas. Genera zozobra, genera poco valor en la persona. Yo estoy a expensas de una enfermedad que es incontrolable. Piensen que sobre todo los testimonios y las narrativas del paciente habla de algo. Desde que me apareció esto, ¿escuchan eso? Desde que tengo esto, es un algo con el que el paciente lucha. Es un enemigo, un opositor que tiene como una entidad. Entonces, ¿esa entidad se la controla o no se la controla? Sándor Márey sigue diciendo, no tenía por qué soportar dolores ni tormentos, quería dormir y olvidar que tenía cuerpo, el pasado, el hoy, el mañana, hundirme en el abismo y en la inconsciencia de la muerte. Anhelaba desaparecer, todo acabaría de una u otra forma. Fíjense el primer renglón, ¿qué es lo que está diciendo este personaje? No tenía por qué soportar dolores ni tormentos. O sea que hay también una cuestión de valoración de su propia persona y de reclamar al médico control de sus síntomas. Él es autónomo y está decidiendo. Yo no tengo por qué aguantar el dolor, tráteme. Quería dormir y olvidar que tenía cuerpo, un paciente que se quiere evadir. ¿Lo ven que es un paciente autónomo o sumiso? Autónomo, quizás no es autónomo, pero digamos que tiene una... Sí, quizás no es autónomo, pero digamos, ¿un paciente sumiso o un paciente que defiende su posición? Anhelaba desaparecer. Acá no está diciendo si pide eutanasia, no es el tema del libro. Estamos hablando de que es un paciente que expresa su posición, su deseo, ¿no? ¿Qué quita la dignidad al paciente? Entonces el no control de síntomas, el no darle un espacio de diálogo. Acá estamos con Simone de Beauvoir, la pareja de Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista francés, y está contando aquí lo que pasó con su madre que tenía un cáncer de colon. Cada vez estoy cada vez peor, dice la madre. Se ve que estoy mal. Ellas eran dos hermanas que se llevaban muy mal e iban a ver a la madre, pues iban juntas a verla. Estoy cada vez peor. Se ve que estoy mal, dijo la madre. Están las dos. Nunca están las dos a la vez. Lenguaje no verbal. No le digamos nada, pero el paciente se da cuenta porque lee. Me vino a ver mi primo del campo que hace 25 años que no lo veo. Fingí enojo, pero sabía que el silencio la abrumaba, que mamá hubiera necesitado hablar, pero nosotros la condenábamos a ese silencio, a callar sus inquietudes justo a la hora de morir. El paciente no puede hablar, expresarse, decir lo que le pasa o intercambiar con sus vínculos, es una situación de indignidad. El paciente necesita, si quiere, quizá no quiere, comunicar. La discriminación y el estigma, al paciente discriminado. Hay enfermedades, dice Sontag en su libro, que animalizan a la persona en la transmutación física y menciona la lepra. Ustedes me dirán, doctores, si es correcto. La palabra, o Goffman, habla de enfermedades que animalizan, que transmutan el aspecto físico. Goffman, este no es literario, este es un libro, El estigma de Goffman, dice, la carrera moral del sujeto con estigma adquirido pasa por librar sus propias batallas de identificación y desidentificación consigo mismo y con el grupo, porque no es igual. Aprender que no necesariamente debe ser reconocido por el estigma, sino que hay muchos aspectos de sí preservados que no coinciden con el déficit físico. Un punto de carrera moral, tanto para la sociedad como para la práctica médica, es aprender que el estigmatizado debe ser también reconocido e identificado desde atributos que no coincidan con su desventaja. ¿Qué sería un estigmatizado? Una persona que es aislada de la sociedad por tener una determinada
Pero un caso, a ver, en medicina, ¿qué se estigmatizaría o discriminaría? Bueno, la lepra, que los mataban a las islas de los leprosos, o si no, la fiebre española, cuando la gente de plata podía escapar de la boca para el salicidio. ¿Qué más? El aislamiento social. HIV. No, pero tampoco puede ser, tiene que ser una enfermedad, puede ser simplemente bajos recursos económicos, las personas que son marginadas. Acá estamos hablando más en salud, ¿no? Pero a ver, una persona con una discapacidad física, con una malformación, también el trato, la actitud y el comportamiento puede afectar la dignidad. Pasamos. Darle sentido y valor a la experiencia. Dentro de lo que es la valoración propia de mi dignidad, hay dos conceptos: valor, disvalor, valgo. Soy una carga para mi familia. ¿Escuchan eso? Soy una carga. La persona que se siente una carga, ¿cómo tiene la valoración de sí? Mala, ¿no? Afectada. Entonces, el valor y el sentido. ¿Para qué sigo viviendo así? Esto no es vida. ¿Escuchan esos profesionales? Ahí está el sentido. ¿Para qué sigo viviendo así? Ramón Sampedro, en el 2000, es el de la película de Bardem, Mar Adentro. ¿La ubican? ¿La consiguen? La película Mar Adentro. Bardem es un español de 28 años, corpulento, atleta, que se tira desde un borde de un acantilado en una ría de España, gran nadador, pega mal, se fractura un nivel cervical y queda tetrapléjico. Es atendido en su casa, está la película, no está hospitalizado, lo atiende la familia, una familia humilde, lo cuida el hermano y la cuñada, vive 28 años así. Esos 28 años, el sentido que él le dio a su vida, él se quería morir. Pero hizo de la búsqueda de la muerte el sentido de su vida, porque él apeló a la Haya, a derechos humanos, a todos los medios, a todos los organismos de derechos humanos para poder conseguir la eutanasia. La justicia española no se lo dio. Esto está en internet, si buscan, ¿cómo se llamaba? Ramón Sampedro. Y él, si bien este texto es de Maray, pero cuento la situación de Sampedro, él le dio dignidad a su existencia, no podía hacer nada, solamente hablar, escribía y pintaba con un pincel que le proveía a la familia y veía el mar y la pradera por la ventana de su cuarto. Hablaba por una radio, se comunicaba con un programa de radio y ahí empezó a conocer gente, alguna gente amiga, una mujer que se enamoró de él, porque un tipo a pesar de su limitación muy seductor, y empezó a armarse su grupo de soporte para el suicidio asistido. Ahora, él le dio sentido a esa situación que para muchos podría ser indigna. Bardem es el actor. Sampedro no explica indignidad. Sampedro tiene una energía vital que la búsqueda de la muerte lo sostuvo en la vida. Y de hecho, ustedes tal vez lo recordarán, que aparece el video, él se hizo filmar tomando, no sé qué le prepararon, con una pajita que le pusieron la mesa y el vaso a la altura, donde él lo único que podía hacer era succionar de esa pajita, porque es suicidio asistido, y él se burla de la justicia española. Yo iba a hacer así, pues no puedo hacer así, pero fue el signo que quiso hacer, a su salud, diciendo, esta acción fue, perdón que me corro de tema, fue preparada durante 28 años, y uno trajo el vaso, otro trajo la pajita, otro trajo no sé qué droga, otro corrió a la mesa, o sea, dijo, esto lo calculé durante años milimétricamente, con lo cual no había un solo culpable y nunca pudo caer nadie condenado por haber contribuido a un suicidio asistido. Pero en este caso estamos hablando de los médicos, pero desde la parte legal también eso no le está sacando dignidad a la persona, porque es únicamente el cuello para arriba que se puede mover y él no lo cuidaba. Pero también depende mucho de la valoración de la propia persona, porque acá Bardem hay algunos que se sentirían absolutamente indignos y él... Claro, eso. Digo, él quizás se sentiría harto, limitado, un tipo joven, deportista, que desde sus 28 años quedó postrado. ¿Qué futuro tenía? Pero nunca expresa una situación de minusvalía ni de pérdida de la dignidad. Tampoco su medio se la daba, de hecho que la familia se negaba a que él se quisiera matar. Él pedía ayuda, él no se podía matar.
La familia no se lo daba porque lo quería y lo seguía valorando y lo seguían cuidando. Se peleó con toda la familia, que ninguno lo quería ayudar. Si aquel de la familia tenía una devolución de valía, el sentimiento era de él. Fíjense lo que dice Mara ahí. Cuando una persona al borde de la muerte, piensen en algún paciente añoso, terminal, irreversible, postrado desde hace mucho tiempo, no autónomo. Fíjense esta frase que es magistral. Cuando una persona al borde de la muerte se sincera respecto de lo que le ha sido importante en su vida, espera que sus palabras puedan serle útiles a otros. Ante quien habla desde la otra orilla de cuestiones de vida o muerte, los que estamos aún en esta, solo debemos callar y escuchar. Al paciente que está en el límite de la vida, postrado quizá, dependiente, sentir que ni siquiera su palabra ni experiencia vale nada es la forma de mayor aniquilación de la dignidad de la persona. Y tenemos la muerte digna y prácticas, obviamente, de la medicina que ahora ponen en juego la dignidad del paciente, las medidas distanásicas, ¿no? Pasemos así. De hecho que hablamos de muerte digna, hablamos de ley de los derechos del paciente, derecho a la intimidad, algo tan privativo de la dignidad de la persona tiene que ser ley. O sea, quiere decir que hay prácticas que atentan o ponen en riesgo la dignidad de la persona. Entonces acompañar, escuchar, ayudar y dar sentido y sostener alguna forma de esperanza es una manera de cuidar al paciente y conferir dignidad en los momentos críticos. Permiso. Vemos, a ver, algún otro corte de este film. Veamos esta escena. Esta tenemos, no sé si recuerdan, vimos parte acá. No sé, tal vez no están todos. Es una paciente oncológica, ya en una fase terminal, que ingresó en un protocolo durísimo de quimioterapia, y a lo largo de todo el proceso, ningún profesional le dijo cómo iba su caso. Si el tumor había hecho remisión, nadie no recibió nunca ninguna información. Aquí es la enfermera la que se va a acercar, ella toca el timbre, con alguna excusa. La enfermera viene y trae 2 helados que lo comparten. Y la paciente, al compartirle el helado doble, esa actitud, lenguaje no verbal, no me como yo los 2, estoy dando a la enfermera el otro. ¿Qué está haciendo? Estoy invitándola a qué. Sería fatal que la enfermera le agarrara la mitad del helado y se fue. La dejara sola. A conversar, la está invitando. Y la enfermera se siente. Y le dedica 10, 2 minutos, 5, se lo dedica. No en el medio de una práctica, mientras habla cuando le está higienizando. Se los dedica. Le concede, le otorga el regalo de esos minutos. My cancer's not being cured, is it? They never expected it to be, did they? Well, they thought the drugs would make the tumor get smaller. And it has. It's gotten a lot smaller. But the problem is it started in other places, too. And, I mean, they've learned a lot for their research, and it was the best thing they had to give you. It was the strongest drugs. It's just that there really isn't a good cure for what you have yet. For advanced ovarian. I'm sorry, they should have explained this to you. I knew. You did? I read between the lines. Vamos a pasar a otra escena. ¿Qué está haciendo esa enfermera respecto a la dignidad? Le está concediendo un espacio de diálogo, ¿no? O sea que en su actitud hacia el paciente, la actitud es buena, es contenedora, es receptiva, le da valor a ese paciente, porque le concedió de su tiempo ese rato.
O sea que la actitud y el comportamiento de la enfermera son de valorización del enfermo y por lo tanto de una forma de restitución de la dignidad. Lo que no vemos acá, pero está contradicho, la actitud de los médicos que no le informaron, que le ocultaron, o si se le hubiera mentido, el paciente no sabe, el paciente no puede decidir, el paciente no puede tomar medidas. Actitud. ¿Cómo es visto un paciente al que no se le informa? ¿Qué actitud tiene un equipo médico al que al paciente no le habla? ¿Qué está mostrando como actitud? El hecho es que no le habla el comportamiento, pero la actitud... Lo descarta, como que lo descarta. Que no le importa, que lo descarta, que es un paciente sin futuro, como decía el texto de Mara, y que dejé de ser un caso interesante, como dice ese texto. ¿Cuándo un paciente deja de ser interesante? Cuando no hay más para trabajar sobre el cuerpo. Y la dignidad del paciente entonces está sujeto a que tenga cura. El valor de la persona está sujeto a que sea un caso interesante de la biología. Tenemos esta también, una escena como clara afectación de la dignidad. A ver, ¿lo tengo acá o no? All right. Let's say it's Friday morning. Grand rounds is what they call it. Action! Hi, Barry. Dr. Caligio. Professor Baring, how are you feeling today? Ay, Great, just great. Very late detection, stations 4 upon admission. Hexamethylphosphosol was been plated to potentiate. Hex at 300 milligrams per meter squared, been at 100. Today is cycle 4, day 3. All cycles are at the full dose. Primary site is here, behind the left ovary. Metastases are suspected in the peritoneal cavity, mainly in this area here. Full lymphatic involvement. At the time of first look surgery, a significant part of the tumor was debulked, mainly in this area here. Left, right ovaries, fallopian tube, uterus, all out. Evidence of primary site shrinkage. Shrinking in metastases has not been documented. Primary mass, frankly palpable in pelvic exam, all through here. Excellent command of details. Okay. Problem areas with Exenvid? First, of course, is myelosuppression and lowering of blood cell counts. That goes without saying. With this combination of agents, nephrotoxicity will be next. Anybody else? ¿qué ven hasta acá? Es un espanto. Despectivo. Es un espanto porque Es despectivo. Es un cuerpo, nada más. corren la sábana, Ignora al paciente. ignoran al paciente. Si hubiera estado esta parte del paciente en la cama, es lo mismo, la persona, nadie habló con ella, nadie la miró, no hubo respeto a la intimidad, no hubo respeto al acceso del cuerpo de la paciente, no se agradece, bueno, no vemos la escena, pero tampoco le agradecen el espacio corporal que la persona ofrece. El paciente no le queda otra que ofrecer su cuerpo para una revisación. Pero eso no quiere decir que está regalando su intimidad ni su dignidad. Entonces vemos qué situaciones ponen en juego, lo vimos, la despersonalización, el no hablarle, el no controlar el dolor, qué acciones de la práctica médica, qué situaciones ponen en juego la percepción de la propia dignidad, el sentirse una carga, el necesitar ser atendido y dependiente en funciones muy inherentes a lo básico de la condición humana, la higiene. ¿Y cuántas veces las percepciones de los médicos sobre los pacientes condicionan el criterio médico? ¿Cómo lo ven al paciente? Y vamos cerrando, 5 minutos le pido. No, tengo 1 minuto. ¿Cómo lo ven al paciente? ¿Cómo lo ven y cómo condiciona el criterio médico? ¿Entienden la pregunta? ¿Pasamos a este libro? Pasemos. La actitud y el comportamiento pueden generar replanteos, ¿no? Pasamos. Este libro Coetzee, premio Nobel. El libro se llama Hombre Lento. Pido silencio si podemos terminar. Hombre Lento es un hombre de 70 y pico de años, autónomo, que sale en su bicicleta en Australia. Es una novela que trata todo un problema de identidad del paciente, sano. Fue a comprar comida porque invitaba a una señora esa noche a su casa. Y es llevado puesto por un coche, atropellado, termina en una sala de guardia, aturdido,
la cabeza golpeó en el asfalto, la bicicleta quedó por ahí, ingresa a la guardia y pasa esto. Soy Paul, soy Hansen, su médico. ¿Cómo se siente? Ingresa a quirófano, ¿no? El paciente este. Ha salido todo bien, le dice. Piensen cuál es la percepción, fue la pregunta, que el médico puede tener del paciente para decidir el criterio médico. Ahora le daré noticias sobre su pierna. Algunas buenas, otras no tantas. Teniendo en cuenta que lo ha atropellado un coche, puede agradecer que no le pasó nada grave. El coche le causó conmoción cerebral, pero lo salvó su casco. Su pierna, no hemos podido salvarla. Tuvimos que amputar, no pudimos salvar la rodilla. Lo intentamos, pero no quedó opción. Y dada su edad, lo mejor fue cortar por encima de la rodilla, dejando una buena área de hueso para la prótesis. Sabrá entender. Ahora debe estar tranquilo, salió todo bien. Pronto volverá a su vida normal. Seguro que tiene preguntas, pero mejor mañana. Prefiero que ahora descanse y trate de dormir. Una prótesis, dice el paciente. Sí, una prótesis. Se la colocaremos cuando la herida haya cicatrizado. Es lo que hacemos siempre en casos como el suyo. A su edad. Más preguntas, más tarde vuelvo y seguimos hablando. Más preguntas y no le dejó hacer ninguna, ¿no? Más preguntas, Paul negó, pero esa frase le quedó rebotando. ¿Qué es perder una pierna para ellos?, se pregunta el paciente. A esta altura de la vida, ¿qué valor tiene la pierna de un viejo? Le indignaba la idea que tal vez eso fue lo que pensaron al operar. Le ponemos la válvula de peor calidad, porque total, es viejo. La vida normal del viejo, él es viejo, lo amputamos a una determinada altura o no, por la edad. El libro plantea eso, este es un fragmento, por la edad. Porque la vida normal de un viejo, desde el estereotipo, ¿cuál es? Estar en casa, sentarse, jugar a las cartas. Sí, que tenga la amputación supracondilia o como sea, le ponemos la prótesis, pero este no era ese viejo, este andaba en bicicleta, se jugaba las bochas, salía todos los días en bicicleta, tenía sus amigas. Entonces el estereotipo del paciente puede condicionar el criterio médico. El paciente añoso, el viejo. Entonces, para terminar, hablamos de la A, de la C, de la B, la conducta. Acciones para emprender desde la actitud y el comportamiento. Dijimos que el médico se tiene que replantear en qué, el médico, el equipo de salud, en qué pone en riesgo la dignidad del paciente. Y preguntarse cuáles son mis suposiciones, ya terminamos, respecto de ciertos pacientes. ¿Cómo influyen esas suposiciones en la forma de verlos y darle atención? ¿Esas suposiciones son correctas? Acá se suponía que ese señor era un viejito que estaría todo el día delante del televisor. ¿Era correcta la suposición? Pero ese supuesto guió el criterio quirúrgico. ¿Soy consciente de cómo mi actitud puede afectar al paciente? ¿Puede mi actitud estar basada en prejuicios? Este caso del libro está basado en un prejuicio, un preconcepto. En ansiedades o en miedos. ¿Mi actitud me permite o impide establecer una relación empática? Y preguntarse, ¿cómo me sentiría yo en esa situación de paciente? Preguntarse, ¿qué esperaría yo de mi médico? El médico que esperaría de otro médico que lo atendiera. ¿Qué licencias no toleraría a mi médico? ¿Cómo influyen los pacientes en los profesionales? Y en la manera que ellos ven a las personas a su cuidado. Entonces vemos que ahí, evaluando la actitud, evaluando el comportamiento, mi actitud, cómo lo veo al otro, me hace cómo actúo. Hay que tener replanteos. El replanteo va a ser desde la compasión y desde el diálogo. Acá tenemos nuevamente Macano. Pasamos, la compasión dijimos que era valores y virtudes, ser prudente, ser sincero, ser veraz, ser empático, ofrecer un espacio de diálogo. Y el diálogo, siempre reconocer la vivencia. Si le duele, le duele. Si está triste, está triste. Y si está angustiado, está angustiado. Legitimar la vivencia. No, es exagerado. ¿Cómo le duele tanto?
No, si le duele, le duele. Y si es exagerado, después se verá, pero no se le puede discutir la vivencia. Reconocer, esto debe darle miedo. No, no tenga miedo, es una pavada. No sabe lo que operé ayer anoche. Es natural que se sienta así en momentos como este. Bueno, usted le saltó una pierna a los 87 años, llegar con los dos a los 87 años, agradé. Eso, conocer al paciente. ¿Usted quisiera decirme algo? ¿Hay algo que yo no sepa que quiera decirme? ¿Qué cosas son las que le importan o qué es lo que le preocupa más? Quizá en una de esas se piensa que lo que más le preocupa a un paciente es lo que ustedes ven, pero a él quizá le preocupa otra cosa. ¿Qué es lo que lo afecta de la enfermedad? Esto se llama el modelo explicativo. El paciente no está hablando de la biología, está hablando de la enfermedad en la vida. ¿Qué es lo que lo afecta? ¿Qué es lo que le preocupa? ¿Quién quisiera que lo acompañe ahora? ¿A quién más deberíamos llamar? Y promover la dignidad a través de la información que él pueda decir. Por eso Iona Heath, editora del British Medical Journal, dice que el profesional de la salud debe estar formado en lo estrictamente profesional, la carrera. En lo corporal, dice algo que no le va a gustar. El médico o el profesional de la salud tiene que haber sufrido dolores, cirugías, enfermedades para poder ser empático y saber de qué se trata. Tiene que tener cultura, no puede saber solamente lo técnico y tiene que tener un enriquecimiento emocional. Por eso, para terminar, la acción médica debe sostener siempre el valor de la persona, con independencia de la circunstancia en la que está. Este psiquiatra que hizo este esquema del ABCD dice que el médico, escuchen esto y terminamos, que el médico que trata sin dignidad al paciente ejerce indignamente la profesión. Así que, bueno, la indignidad de transformar al paciente en una cosa, entonces lleva a la pérdida del sentido humano en la medicina. El paciente nunca es un medio, el paciente tiene valor per se, con independencia del contexto en el que esté. Nada más.